Buen día, soy Erika Gómez y el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis financiera del año 2008. La crisis financiera de Estados Unidos es recordada por su gravedad y por su rápida propagación a nivel mundial. Pero ¿cómo se dio esta crisis? En el año 2003, para reactivar la economía de Estados Unidos, los bancos pagaron una tasa de interés referencial para incentivar a las familias y a las empresas a consumir más. Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo tasas de intereses del 1% por varios meses. Como era barato conseguir préstamos y por ende conseguir liquidez, hubo un exceso del gasto a todo nivel, principalmente para compra de inmuebles, algunos por necesidad, otros por especulación. Los bancos otorgaron muchos préstamos sin respaldos suficientes, sin análisis de bajos ingresos, sin análisis de riesgo crediticio de los beneficiarios, y en algunos casos se otorgaron préstamos a personas que no tenían ingresos. A esto se le denomina hipoteca subprime. Adicionalmente, sobre estos préstamos hipotecarios, los bancos crearon instrumentos financieros relacionados con temas inmobiliarios. Varios préstamos hipotecarios eran agrupados e identificados bajo un solo título para intercambiarlo en el mercado financiero. Por su parte, para el año 2004, la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó su tasa de interés del 1% al 5.25% para controlar la inflación. ¿Y cómo afectó esto? En algunos casos, los beneficiarios pactaron una tasa de interés variable, es decir, que las cuotas de crédito eran más costosas según las cuotas que tenían. Por lo tanto, los beneficiarios dejaron de pagar sus hipotecas, aumentó el número de vendedores, la oferta de vivienda era mayor a la demanda y los precios de las viviendas empezaron a bajar. Así como también las instituciones financieras mundiales fueron afectadas por los títulos financieros que pactaron y fue afectado por este impago masivo que generó, ya que los beneficiarios de los préstamos no podían cancelar sus deudas, y esto debido también a que los bancos inicialmente no tenían un análisis de crédito y un análisis de cómo podía impactar en caso de tener ese tipo de crisis. En la presentación del día de hoy vamos a comentar sobre las posturas que tuvieron algunos personajes importantes sobre esta crisis. Tenemos, por ejemplo, a Gordon Brown. Gordon Brown es un político británico, primer ministro del Reino Unido entre 2007 y 2010, quien comenta que en el año 2008 el mundo ha sufrido la devaluación del valor de las acciones globales en un 40%. Las instituciones financieras globales cancelan pérdidas cercanas a los $1.000 billones. El precio del petróleo por barril llegó a $150 y posteriormente bajó a un 60%. Gordon Brown menciona que los eventos globales sin precedentes exigen acciones globales sin precedentes. Paul Volcker, expresidente de la Junta de Reserva Federal, menciona que la crisis financiera del año 2008 es el efecto de 5 factores importantes del sistema en los últimos 25 años. Y esa fue una advertencia de que algo andaba mal. Durante dicho tiempo se ha pasado de un sistema financiero centrado en la banca comercial, regulado, a un sistema complejo y altamente diseñado. La intermediación financiera es un negocio altamente rentable y las finanzas significan entre el 35 y 40% de todas las ganancias corporativas. Las implicaciones de las decisiones y lecciones que ha dejado la crisis merecen un debate completo y una revisión legislativa estricta y que se realice de manera constante. En este caso, la Reserva Federal actuó con el apoyo del secretario del Tesorero. En sus detalles técnicos, los problemas son complicados debido a la complejidad del mundo de los derivados y de la titulación. También existen preocupaciones burocráticas y políticas en el alto nivel del uso y asignación adecuados del poder del gobierno y en el bajo nivel de intereses económicos arraigados. Esta crisis financiera surge después de un proceso marcado por entregar demasiados préstamos.
que se otorgan en respuesta a desequilibrios económicos previos. Estados Unidos se volvió adicto a gastar y consumir más de lo que su producción permitía, manteniendo una práctica de gastos de sus ahorros personales, un rápido aumento de las importaciones y un enorme déficit comercial. El proceso se ha ampliado con el apoyo de otros países, de inversores extranjeros, de empresas y gobiernos, de cerrar la brecha comprando los valores del tesoro. En su momento todo parecía ir bien. No existía ni se puso atención en el efecto que podía generar las tasas de intereses tan bajas y el consumo masivo que se generó. Washington gastaba dinero y tenía impuestos bajos. Wall Street vivía en dinero. En Main Street se obtenía crédito fácil para viviendas con precios en aumento. Pero al final, ninguna institución pudo sostener este manejo y apareció el punto de ruptura en el año 2008. Generalmente, este se considera que no fue anticipado. Sin embargo, fue por la falta de análisis previa que no se realizó. Esto desencadenó el debilitamiento del mercado de la vivienda y se expusieron los excesos de la hipoteca subprime. Paul Volcker menciona que no se puede regular y supervisar sin considerar prácticas de otros lugares. Es necesario para un sistema financiero frágil que ha producido una riqueza inimaginable para algunos, al tiempo que se arriesga repetidamente a un colapso en cascada del sistema en su conjunto. Es necesario que exista una reparación y reforma en estos sistemas. Lawrence Summers. Lawrence Summers es ex secretario del Tesoro. Menciona que en los últimos 20 años se han visto muchas crisis, como la caída del mercado de valores de 1987, la debacle de S&L y el colapso de los bienes raíces a finales de los 80 y principios de los 90, la crisis financiera mexicana y asiática, la crisis de liquidez de LTCM, pero en el año 2018 se desarrolló una crisis mucho más grave que todo esto. Después de los acontecimientos de los últimos años, relacionados al año 2008, debe existir un verdadero control del sistema financiero mediante modelos automatizados. El enfoque de la regulación financiera debe cambiar de un enfoque tradicional en la regulación de credenciales de instituciones individuales a una preocupación mucho más amplia para estabilizar el sistema financiero. Emilio Botín. Emilio Botín es el presidente del Grupo Santander. Emilio menciona que la crisis enseñó que los mecanismos de control y valoración de la información son muy importantes, así como la transparencia de la información. Los supervisores deben tener control absoluto de las instituciones a su cargo, con reglas claras y que tengan presente la existencia de ciclos económicos y financieros y la necesidad de estar siempre preparados para ellos. Los causantes de la crisis menciona que son los excesos y la pérdida de rumbo en un entorno extraordinariamente favorable, que llevaron a los banqueros a olvidar los principios de la banca, de cómo deben conocer a los clientes, de cómo deben conocer los productos ofrecidos, la prudencia de no aceptar niveles de riesgo crediticios o de endeudamiento alto, y el análisis de todos los riesgos que pueden generarse al ofrecer préstamos en este caso. Jean-Claude Trichet es el presidente del Banco Central Europeo. Jean-Claude menciona que la crisis financiera fue originada por la subvaluación sustancial y generalizada del riesgo. En agosto de 2007 fue una amenaza sistémica a la liquidez del sistema financiero que afectó a las economías avanzadas. En septiembre de 2017, por su parte, la crisis deterioró no solamente a las economías avanzadas, sino de manera global al sistema financiero.
Los desafíos globales exigen respuestas globales. Entonces, por su parte, el Banco Central de Europa actuó de manera oportuna desde el comienzo de la crisis en agosto de 2007. Se proporcionó al sistema no menos de 95.000 millones de euros de liquidez en pocas horas. Y mientras Europa enfrentaba la crisis del año 2008, también miraba hacia el futuro y miraba en cómo fortalecer el funcionamiento y la resiliencia del sistema financiero internacional. Según Jean-Claude, existen tres elementos fundamentales: el cortoplacismo, la transparencia y la prociclicalidad. El cortoplacismo, es decir, el enfoque excesivo de los rendimientos a corto plazo. El corto plazo puede dar lugar a una valoración errónea del riesgo subyacente, por lo tanto es necesario establecer los incentivos adecuados para los participantes del mercado. Es fundamental que se incremente la transparencia en varios componentes del sistema financiero mundial para los instrumentos, los mercados y las instituciones financieras. Y sobre la prociclicalidad del sistema financiero, esta hace mención o quiere decir que su potencial para amplificar las fluctuaciones del ciclo económico y desencadenar la inestabilidad financiera debe ser analizado. Como conclusión, podemos mencionar que todos los actores son responsables de la crisis financiera ocurrida en el año 2018, iniciando por los compradores por adquirir préstamos que no podían pagar, a las instituciones financieras por inventar instrumentos financieros, a los bancos por no analizar la capacidad de pago de sus beneficiarios y a las autoridades regulatorias por no tomar el control de la situación y hacer un análisis del impacto que estos movimientos podían causar. Para que esta crisis no vuelva a pasar sin una identificación oportuna, es necesario el desarrollo e implementación de una reforma que exija supervisión al sistema financiero en torno a los principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, buenas prácticas bancarias, integridad y cooperación internacional.